Muy buenas noches, Magíster Álvarez Santos Paola. Somos el grupo número 7, conformado por María Tuárez Ampuero, Loreli Pablet Vázquez, Juliana Machaquín Falma, mi persona quien le alma y Scarlett Michelle Pop. Vamos a hacer una retroalimentación sobre toda la unidad que hemos trabajado con usted. La primera unidad que voy a hacer mi retroalimentación es sobre los conceptos básicos de la psicomotricidad. La psicomotricidad se presenta como la capacidad de dominar las diferentes partes del cuerpo, extremidades superiores, inferiores, tronco, se hacerlas mover siguiendo la voluntad o realizando una consigna determinada, pretendiendo no tan solo un movimiento, superando las dificultades que los objetos, el espacio o el territorio impongan, llevándolo a cabo de una manera armónica, precisa, sin rigirse ni guiarlos por una mala señal. La psicometricidad gruesa se refiere al movimiento y la coordinación de los segmentos gruesos del cuerpo, piernas, brazos, mientras que la motricidad fina está relacionada con movimientos pequeños y precisos. En aspectos generales de la psicomotricidad, es una disciplina que estudia y trabaja la relación entre el movimiento, las emociones, la cognición, la interacción social, el reconocimiento de su cuerpo. Es el primer medio de los niños que utilizan para explorar, expresar y aprender del mundo. La psicomotricidad no solo se desarrolla habilidades físicas, sino también la estructura del pensamiento, la regulación emocional, la socialización y la autonomía. Un concepto básico de la psicomotricidad es lo motor, lo cognitivo, lo afectivo y lo relacional. En lo motor son movimientos, el tono muscular, la postura y la coordinación. En lo cognitivo, la percepción, la atención, la memoria y la anticipación. Lo afectivo, lo relacional son las emociones, la seguridad, la confianza y la interacción con otros. Los componentes principales que hace hacer la psicomotricidad está en la motricidad gruesa, motricidad fina, la esquema corporal, la lateralidad, la estructuración espacial, la estructuración temporal, el tono y el control de posturas. En un ejemplo de la motricidad gruesa están los movimientos amplios como caminar, correr, saltar, gatear o trepar. En la motricidad fina, movimientos precisos como ensartar, rasgar, manipular objetos pequeños. En el esquema corporal tenemos la identificación de partes del cuerpo y sus funciones. La lateralidad es la dominación derecha, izquierda o cruzada. La estructuración espacial son conceptos como arriba, abajo, cerca, lejos, dentro o afuera. En la estructuración temporal es el ritmo, las secuencias, naciones de antes, ahora o después. En el tono del control de postura está la relajación, tensión, equilibrio estático o dinámico. La psicomotricidad construye un eje fundamental en el desarrollo integral de los niños y niñas de la educación inicial, ya que articula de manera coordinada los aspectos motores, cognitivos, emocionales y sociales. En tu trabajo sobre los aspectos general, la psicomotricidad también se observa en un buen esfuerzo por describir los elementos esenciales para, para fortalecerlo aún más en la psicomotricidad. Gracias. La psicomotricidad es una forma muy clara y coherente, ya que podemos destacar la importancia en el desarrollo integral de los niños, mostrando que es un proceso integral el cuerpo, el movimiento, lo emocional y lo psicológico, ya que esto permite comprender que los niños no solo pueden mejorar su coordinación, sino también su bienestar general. Algo que podemos valorar bastante fue poder incluir aspectos como la exploración, la integración, la comunicación y la expresión, ya que estos elementos son fundamentales en la primera infancia y los relacionamos muy bien con el movimiento y la construcción de identidad de los niños. También me pareció muy positivo el poder explicar cómo la psicomotricidad influye en el desarrollo físico, emocional, social y cognitivo, ya que esto refleja una visión integral del desarrollo del niño. En la unidad 2 podemos
pudimos observar el desarrollo evolutivo en la psicomotricidad. Este mostró una comprensión adecuada de cómo los niños progresan de manera secuencial y armónica en sus habilidades motoras, cognitivas, emocionales y sociales. Es positivo que se destaquen que la psicomotricidad no se limita únicamente al movimiento, sino que integra aspectos fundamentales como la postura, el equilibrio, la coordinación, la exploración y la relajación con los demás. Es acertado reconocer que el desarrollo psicomotor ocurre de manera gradual, avanzando desde las habilidades básicas como el control de la cabeza, el gateo, hasta conductas más complejas como la coordinación fina, la organización espacial, la grafomotricidad y la autonomía corporal. Este enfoque respeta los ritmos evolutivos de cada niño, lo cual es esencial en la primera infancia. Asimismo, fue valioso que se reconozca la importancia de la interacción en el entorno con los adultos como elementos claves en la maduración psicomotriz. Las oportunidades del juego, el movimiento libre y experiencias sensoriales enriquecidas son fundamentales y se relacionan directamente con los hitos del desarrollo. Otro aspecto positivo que pudimos observar es que se evidencia una mirada integral, considerando no solo la parte física, sino también las dimensiones emocionales y expresivas. Esto refleja una comprensión profunda de la psicomotricidad como un proceso que contribuye a la construcción de la identidad, la seguridad, la comunicación y la socialización del niño. La información que pudimos presentar demostró una visión coherente y actual del desarrollo evolutivo en la psicomotricidad, ya que resaltó la importancia de acompañar y estimular cada etapa, con experiencias adecuadas, respetuosas y enriquecedoras para el niño. Evolutivo sensorial y continuo, ya que la etapa prepara para el niño para el siguiente. Para entender este proceso, primero debemos considerar las leyes de maduración que organiza el desarrollo motor de la ley cefaludal. Señala que el control del cuerpo va a la cabeza hacia los pies. Indica el dominio desde el inicio del eje corporal hacia las extremidades y la ley general de lo específico. Explica que los niños primero realizan movimientos globales para antes de ejecutar movimientos más coordinados y finos. A partir de estas leyes, la unidad describe el principio del desarrollo del psicomotor. La primera es la etapa antero-posterior, donde el niño desarrolla el control de la cabeza, el tronco y los movimientos básicos como rodar o gatear. Luego aparece la etapa anterolateral, donde comienzan a reconocer y orientar su cuerpo hacia adelante y hacia atrás, derecha e izquierda, lo que es clave de la organización espacial. Posteriormente se consolida la lateralidad, en la que el niño define su lado dominante y ya sea mano, pies o ojo, lo cual incluirá en un aprendizaje como la escritura. Finalmente se fortalece la introducción espacial y temporal, que permite que el niño ubicarse en el espacio, seguir secuencias coordinadas, ritmos y resolver desplazamientos. Además, la etapa donde la unidad aborda estos aspectos esenciales como el esquema corporal, el equilibrio de la coordinación dinámica global, fina y la reacción entre movimientos y cognición. Todos estos elementos se interconectan para asegurar un desarrollo integral armónico. En conclusión, la unidad del desarrollo evolutivo de la psicomotricidad permite comprender cómo a través de la experiencia de movimientos y maduración neurológica los niños van construyendo habilidades que son base para el proceso más complejo como la lectura, la escritura, la autonomía y la interacción con un entorno para ellos. Esta unidad clave es formación del docente y la intervención educativa en los primeros años de vida. La unidad sobre el desarrollo armónico de la persona nos permitió comprender de
de manera profunda que el crecimiento infantil es un proceso global en el que intervienen dimensiones físicas, cognitivas, emocionales, sociales y morales, y que todas deben desarrollarse de manera equilibrada para favorecer aprendizajes significativos. Dentro de este enfoque integral, la psicomotricidad ocupa un papel central, ya que a través del movimiento el niño explora el movimiento, descubre, piensa, siente y se relaciona con el entorno. Por ello, juegos como desplazamientos, circuitos, actividades de coordinación y experiencias sensoriales no solo fortalecen su equilibrio, lateralidad, motricidad fina y gruesa, sino que también su autoestima, autonomía, regulación emocional y capacidad de socializar. En este proceso destaca la importancia de la lateralidad y de la orientación espacial y temporal, que se construye progresivamente desde edades tempranas, cuando el niño empieza a reconocer su cuerpo, diferenciar derecha e izquierda, ubicarse en el espacio y comprender el antes, ahora y después. Todo esto es base para futuros aprendizajes como la lectura, la escritura y la organización del pensamiento. Igualmente, el tiempo y el ritmo tienen un valor esencial, pues mediante actividades rítmicas, musicales o de repetición de patrones, los niños desarrollan la capacidad de coordinar movimientos, mantener atención, regular impulsos y seguir secuencias, habilidades necesarias para su vida escolar. También abordamos los indicadores de retraso psicomotriz, comprendiendo que señales como torpeza persistente, dificultades de equilibrio, poca precisión en movimientos finos, desorientación espacial o falta de coordinación requieren ser detectadas a tiempo para brindar apoyo adecuado. Además, estudiamos los trastornos propios de la motricidad y los trastornos de desarrollo de la coordinación, entendiendo que estos afectan la planificación motora, la ejecución de movimientos y la independencia del niño, y que la intervención psicomotriz es clave para mejorar su desempeño y confianza. En conjunto, esta unidad nos muestra que el movimiento es una vía esencial para el desarrollo integral, ya que permite al niño construir su identidad, fortalecer su pensamiento y relacionarse de manera segura y competente con el mundo que lo rodea. Bueno, el día de hoy les quiero compartir una retroalimentación amplia y entregadora sobre los contenidos abordados de la unidad número 4. Están la semana 12 y la semana 13 y 14, en las cuales analizamos las psicomotricidades de diferentes enfoques que se complementan entre sí. Estos aprendizajes nos permiten entender de una manera profunda cómo el desarrollo motor, cognitivo y social está estrechamente relacionado con la primera infancia, porque la psicomotricidad es una base estructural del aprendizaje infantil. En la semana 12 nosotros compartimos y comenzamos revisando los métodos psicomotrices. Aprendimos que la importancia de la estimulación motriz desde edades tempranas son uno de los conceptos muy centrales, que fue la diadococinesia, que se refiere a la capacidad del niño para realizar movimientos alternados de una manera rápida, precisa y coordinada. Este concepto también nos permitió entender que cuando un niño tiene dificultades para escribir, muchas veces no es por falta de interés o práctica, sino porque no han desarrollado el control motor. Por eso nosotros vinimos a una alteración, y esta habilidad puede generar los trazos entrecortados y los movimientos poco fluidos. Asimismo, aprendimos sobre la posición correcta del lápiz y la postura corporal adecuada, y la importancia que los pies toquen el suelo, que la espalda recta y los antebrazos descansen en la mesa. También revisamos el programa de preescritura, en la cual mostró el desarrollo motor fino, que esta debe de seguir una progresión y comenzar los trazos amplios y superficiales. También pudimos ver en la semana 13, reforzando este aprendizaje, analizamos lo que son las líneas rectas, las líneas verticales, las líneas horizontales y las curvas mixtas,
quebradas o onduladas. También comprendimos que cada tipo de línea tiene un papel muy importante de construcción gráfica. Estas líneas ayudan a que los niños entiendan las direcciones y las trayectorias y límites de orientaciones, que más adelante se traducen en la formación de letras, números, figuras geométricas. Y reconocimos también que trabajar con líneas no solo es una actividad artística, sino es un paso fundamental para el desarrollo de la escritura. Además, estudiamos las etapas de la escritura infantil que se influyen en el garabateo, en la etapa de diferencia de la etapa de precaligrafía y la etapa caligrafía. Una refleja un nivel de madurez y la perspectiva motriz, y esta también nos lleva a la comprensión, que lleva a una reflexión muy importante, que cada niño tiene un ritmo diferente y busca que todos escriban igual o al mismo tiempo. No es pedagógica, sino que es más adecuada. Nuestra función como docente es guiar y acompañar y apresurar en los procesos. La escritura, más que todo, es un resultado en un camino y se construye desde la psicomotricidad y una experiencia motriz. Y finalmente nosotros también vemos la semana 14, que nos permitió profundizar en el esquema corporal. Uno de los componentes más importantes fue el desarrollo infantil. El esquema corporal implica que el niño conozca su cuerpo y sus partes y sus funciones de cómo se mueve. Aquí podemos ver una percepción del cuerpo y del cuidado personal y la conciencia en los espacios gestuales y a la organización espacial. También entendimos que un niño que tiene un buen dominio del esquema corporal puede desplazarse con seguridad y mantener el equilibrio, la coordinación y el movimiento, y comprender su posición y relación con los objetos. Además, todas estas actividades como juego de imitación y expresión corporal, como la danza, la dramatización y el desplazamiento libre, potencian el reconocimiento corporal y fortalece mucho lo que es el autoestima, la confianza en sí mismo. Con todo esto nos enseña que el aprendizaje inicia en el cuerpo. Antes de escribir, el niño debe de moverse. Antes de leer, debe de percibir. Y antes de expresarse, debe de sentir. Acompañar en todo este proceso con sensibilidad, técnica y conciencia pedagógica es clave para un desarrollo infantil pleno y armónico. Gracias.